¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Ya estamos a jueves 31 de agosto, último jueves del mes, último día del mes de agosto, y entramos al mes de la patria desde mañana viernes 1 de septiembre. Un viernes que va a tener mucho de histórico, no solo por los 50 años del 11 de septiembre del 73, en algunos días más y que hemos conversado en estos jueves de historia en las últimas semanas, sino porque el lunes que viene, ese lunes 4 de septiembre, se cumple ya un año desde el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, y de eso vamos a estar conversando con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación de Res Pública. Alejandro, bienvenido a un nuevo jueves de historia acá en Nuevas Voces. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Tomás. Terminando agosto, un agrado estar en un jueves de historia más. Pasó volando agosto, literalmente. Ya viene el 18, felizmente. Viene el 4, viene el 11, viene el 18. Así es, un mes intenso. Alejandro, un año ya del plebiscito del 4 de septiembre, en pocos días más. Un año que ha sido movido, un año que además nos encuentra en un nuevo proceso constituyente. Y siempre es interesante, como lo hemos hecho en otras oportunidades en estos jueves de historia, darle un poco de contexto al 4 de septiembre, porque evidentemente el 4 de septiembre no se entiende por sí solo, y tampoco quizás la convención se entiende sin el 18 de octubre, ni el triunfo del presidente Boric. Entonces, ¿cuáles son quizás, a modo de primera pregunta, cuáles son los hitos principales o los factores más relevantes que permiten explicar la llegada al 4 de septiembre, antes de analizar propiamente tal el plebiscito, el resultado y sus efectos? Primero yo haría una explicación que es de tiempo largo. Si uno analiza los cambios constitucionales en Chile, de las constituciones que han tenido larga duración, la de 1833, el régimen parlamentario del 91, la constitución del 25 y la de 1980, todas son precedidas por una crisis institucional, una ruptura, una guerra civil, un golpe de Estado. Eso mismo ocurre en la Revolución de Octubre de 2019. Obviamente el 18 de octubre no es un hecho pacífico. La jornada del 12 de noviembre, donde el pueblo inicia de hecho el proceso constituyente, no es una jornada pacífica, pero eso se entronca con la historia, lo que yo he llamado en otra ocasión el poder fáctico constituyente. Y me parece que es necesario tenerlo así. Eso desencadena todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy, en un doble sentido. En el sentido político constituyente y en el sentido político electoral, en los dos niveles. Y si tú analizas hitos de ahí, está primero el acuerdo del 15 de noviembre, que es el que da inicio al proceso constituyente. Del 2019, que da inicio al proceso constituyente. Luego viene el plebiscito de entrada, que es del 2020. Luego las elecciones para el plebiscito, para la convención constituyente, la convención misma trabajando desde el 2021 a 2022, de julio a julio, y eso termina con el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. En paralelo va el proceso político electoral, es decir, algunas de estas elecciones están combinadas, pero van otras que son de notable importancia en el plano político, que son fundamentalmente las municipales y luego la elección del presidente Gabriel Boric hacia la Moneda, y del Congreso Nacional que se eligió en noviembre de 2021. Si uno lo mira, hay cosas que son lineales, claro, y hay otras que admiten contradicciones, y eso lo podemos analizar. Alejandro, es interesante, uno pensando en las fechas hacia atrás, se da cuenta también la extensión temporal que tuvo el proceso, porque el acuerdo de noviembre fue el 2019, el 15 de noviembre del 2019, y el plebiscito de salida que sancionó ese proceso fue recién en septiembre del 2022, es decir, casi 3 años después. Pero claro, entre medio tuvimos la pandemia y por lo tanto tuvimos la postergación del plebiscito de entrada, que era inicialmente para abril, fue cambiado para octubre, luego la elección de mayo de convencionales constitucionales, mezclada, como tú bien decías, con alcaldes, y ahí hay un cruce de elecciones. Recién en julio se instala de 2022 la convención, de 2021 la convención, y termina un trabajo que dura un año. Quedémonos un minuto, Alejandro, en el tema del 15 de noviembre, que siempre es interesante repasarlo, ¿no? Y que quizás después uno lo puede comparar con el último acuerdo constitucional, con el de diciembre del año 2022. En noviembre de 2019, prácticamente la totalidad de los partidos políticos con representación en el Congreso, a excepción del Partido Comunista y el gobierno del presidente Piñera, ven en la cuestión constituyente una salida a la crisis política social que se había desatado en Chile al menos desde el 18 de octubre de ese mismo año, y con ello diseñan este proceso constituyente. Mirando en retrospectiva, ¿qué se puede decir de ese acuerdo, ¿no? ¿Cuán eficaz fue para los objetivos que se planteó? ¿Significa el rechazo de septiembre, que conversaremos más tarde, también un rechazo a esa salida política, o es simplemente una de las alternativas contempladas y da cuenta que el proceso
fue exitoso en su diseño, pero simplemente se decantó por una posibilidad. ¿Cómo analizarías hoy día ese acuerdo del 15 de noviembre de 2019? Mira, cuando tú dijiste lo de octubre del 2019, septiembre del 2022, fíjate que eso es lo que duró la Unidad Popular. Exactamente lo Claro, es mismo. O sea, interesante. ya pasamos más tiempo que el que duró la Unidad Popular en términos comparativos. ¿Y por qué lo comento? Yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre tiene dos finalidades que son distintas. Una podríamos decir la finalidad externa que todavía vivimos hasta hoy, que es el acuerdo por la nueva constitución, pero tiene una segunda finalidad que ha ido sincerándose con el paso del tiempo, que es salvar el régimen democrático. O sea, salvar el régimen democrático, claro, uno puede decir mediante un chantaje, sí, mediante un chantaje, pero esa es la realidad. O sea, lo que hay el 15 de noviembre de 2019 es la posibilidad de ruptura, de caída del presidente de la República, de inicio de una proto-guerra civil. O sea, es una situación muy, Muy muy complejo. dramática, muy complicada la que vive Chile. Entonces lo que busca la clase política en ese minuto es cómo salvamos la dramática situación que vive Chile con la jornada más violenta que había sido 3 días antes, y en segundo lugar, cómo el proceso constituyente es a la vez una tabla de salvación y una posibilidad de construir un Chile mejor hacia el futuro. Yo creo que con el paso del tiempo ocurre lo que pasa con estas cosas, que si tú miras en términos de preocupación ciudadana entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre, por poner una fecha, la sociedad chilena efectivamente estimó entre sus tres prioridades que la constitución era la que le podía asegurar un futuro mejor al país. Evidentemente pasa el tiempo y hoy día ya no se piensa Claro, así. así. Y en segundo lugar, que la fórmula propuesta de cambio constitucional concitó no es la aprobación, sino que el rechazo ciudadano. Entonces la mayoría popular que derrotó el proyecto de la convención, a la larga, todavía no ha sido leído con claridad. ¿Rechazó ese proyecto de esa convención o rechazó el proceso constituyente como tal? Como A mí me tema. parece que hay de los dos, o sea que no todos votaron exactamente lo mismo, y prueba de ello está que los partidos Renovación Nacional, UDI, Evópoli, y también sectores de la antigua concertación que votaron rechazo, evidentemente lo que estaban pensando era pasar a una nueva redacción de constitución después del rechazo del 4 de septiembre. Alejandro, una pregunta que tiene que ver con ese acuerdo y con el origen del proceso constituyente. Porque tú bien decías que fue una forma de abordar la crisis política, una salida que ve la política, una forma de descomprimir el ambiente, de bajar tensiones, sería a ver si con esto liberamos algo. Y claro, siempre se habla de la cuestión constitucional y poco se hablaba de la dimensión de paz que tenía ese acuerdo, ¿no? El acuerdo por la paz y la nueva constitución, que se llamó el del 15 de noviembre. Y han habido muchas críticas, yo mismo soy bien crítico del acuerdo y nunca fui partidario de él. Y creo que en la dimensión de paz social fue, fue bastante ineficaz. Claro, no podría decir los días siguientes, los niveles de hechos violentos bajaron y hay todas unas cifras que te entregan los exministros del Interior, en fin, muy partidarios de esto, que ahora están dedicados a publicar libros. Pero lo cierto es que en el mediano plazo, el deterioro institucional siguió vigente, el nivel de violencia siguió en esos meses y volvió en marzo y fue recién resuelto con la pandemia porque nos fuimos a cuarentena. Y al mismo tiempo, hoy día, mirando en retrospectiva, tú ves que efectivamente, y quiero colgarme de esa posibilidad que planteas tú, la gente parece haber ya rechazado la cuestión constitucional, ¿no? Ya ha olvidado el tema constituyente, deja de ser una prioridad y es uno de los desafíos que enfrenta el proceso vigente. ¿Cómo analizar desde esa perspectiva la eficacia de ese acuerdo? Y al mismo tiempo, ¿es posible identificar en ese hastío o en esa desilusión sobre el tema constitucional uno de los factores que explican el rechazo del 4 de septiembre? Simplemente decir, mira, en realidad esto no es lo que yo creía. Mire, yo creo que se mezclan dos cosas que son igualmente relevantes. Evidentemente, cuando a ti te prometen un futuro esplendor con un gobierno, con un programa político, con un candidato presidencial, con una constitución, y tú caes en esa trampa, que siempre es una trampa histórica, eh, tú siempre te vas a decepcionar. Eh, Tú sabes que los pueblos progresan con lo que Juan Pablo II llamaba las Claro. causas morales de la prosperidad. Eh, Trabajo intenso, austeridad, amor a la palabra empeñada,
frugalidad, o sea, una serie de características que no son propias ni de la demagogia política, Claro. ni del acuerdo fácil, ni de la promesa estéril. Si eso es así, evidentemente va a tropezar, te va a pasarlo mal, va a sentirte que te Que te engañaron y engañaron, todo. claro. Pero probablemente un autoengaño con engaño, es las dos cosas a la vez. Eso es lo primero que me gustaría que quede súper claro, porque eso va a pasar siempre. O sea, si el día de mañana nos llega otro canto de sirena, también nos va a pasar lo mismo. Segundo, que las cosas cuando se produce una marea revolucionaria siempre tiene una contrarrevolución. Fíjate que tú no puedes estar revolucionando permanentemente las cosas sin tener algún tipo de resultado, salvo que lo impongas por la violencia, en cuyo caso la gente está obligada a someterse, Claro. no es que lo quiera. Pero cuando la gente puede opinar, cuando puede tener una voz distinta, dice, oye, pero no es lo que me prometían, oye, parece que era más lento de lo que pasaba. Y me dijeron que me iban a dar esto, esto y lo otro, y resulta que ahora me están quitando, qué sé yo, cosas que aprecia la ciudadanía. Me están quitando libertad de enseñanza, me están quitando los fondos de pensiones. Cada uno verá cómo, pero hay cosas que te quitan. No era no era pura donación, no era pura generosidad la revolución. Y me parece que ese es un segundo punto que también es bastante relevante. Y luego que la protesta ciudadana, o sea, la protesta ciudadana del 18 de octubre, de la marcha del 25, Claro, del 25. en que uno supone que todos debemos estar de acuerdo en que fue una gran marcha y que ahí estamos todos representados con grandes ideales, la voluntad soberana. se politiza después. Mm. O sea, después los representantes tuyos son la lista del pueblo, son el Partido Comunista, son el Frente Amplio, son la UDI, son Renovación Nacional, son republicanos, son teóricamente la Concertación, pero que está bastante demolida. ¿Qué significa eso? Que ya hay una adhesión política, pues ya no es solo Una esta pulsión cosa ciudadana, ciudadana, amplia, donde todos cabemos sin ninguna ideología. No, es una cuestión profundamente ideológica y eso se nota en el resultado de la propuesta constituyente. Entonces, a la larga, lo que se vaticinó ese 18 de octubre y sobre todo ese 25 de octubre choca con la realidad del Chile del 2020, 2021, 2022. No estoy metiendo aquí la pandemia, estoy metiendo solo el Chile constitucional y el Chile político. Y a mí me parece que es bastante claro ese choque con la realidad. Y luego empieza una segunda cosa que yo, es la única reserva que tengo a tu análisis, que no creo que hayas dicho eso, pero al menos hay una parte que tiene un matiz. La degradación de las instituciones chilenas no es producto del 18 de octubre. El 18 de octubre es una consecuencia también de la degradación de las instituciones que precedía antes. O sea, el hecho de que el país no crezca, el hecho de que los acuerdos que se hagan entre el Congreso Nacional y la Presidencia de la República sean malos acuerdos para efectos de crecimiento económico, de progreso social, el hecho de que hoy día tengamos una peor educación que hace 15 o 20 años, el hecho de que tengamos más deserción escolar, que tengamos más pobres que hace 5 años, que tengamos más campamentos que en el Bicentenario. O sea, uno podría decir un catálogo de problemas sociales. Eso no se le puede echar la culpa al 18 de octubre, aunque creo yo, el 18 de octubre agravó muchos de esos problemas. Hagamos la primera pausa comercial, Alejandro. Quedamos de cara ya para analizar el resultado de la elección de convencionales constituyentes, que quizás sanciona ya la suerte del proceso para el futuro, dada la composición con la que queda la convención. Hagamos una primera pausa comercial en Nuevas Voces y volvemos en este jueves de historia con Alejandro San Francisco. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, en este jueves de historia, conversando con Alejandro San Francisco. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando acá en la 92.1, conversando con ya este año que se empieza a cumplir desde el 4 de septiembre de 2022, con el plebiscito de salida de ese proceso constituyente pasado. Estamos conversando, por supuesto, sobre cómo fuimos llegando a esa etapa de la política en Chile. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte, que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Yo hoy les tengo una noticia diferente, porque la cuenta corriente digital de BCI, la que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital de pymes es para ti. Ábrela hoy y úsala hoy.
y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información, ¿dónde? Por supuesto, en www.carlosherrera.cl. Hay elecciones de convencionales constituyentes, Alejandro, después del plebiscito de entrada, que son en mayo del 2021. 16 y 17 de mayo. 16 y 17 de mayo una votación doble. Entre medio de la pandemia, votamos 2 días, que es una cuestión muy inusual en Chile, pero precisamente para evitar las aglomeraciones. Quedemos solo en el resultado de la convención, porque efectivamente tú bien mencionabas que el proceso electoral paralelo está un poco cruzado con la convención constitucional, entre otras cosas porque se juntaron las elecciones, de nuevo por la pandemia, se postergó la elección municipal, fue el mismo día que la elección de convencionales constituyentes. Eso replicó un poco el resultado electoral municipal en función de lo que estaba pasando en el país en términos constitucionales. En el plebiscito de entrada gana la apruebo 78-22. Chile se manifiesta de manera más o menos amplia por una nueva constitución, voto voluntario. Viene la elección de convencionales constituyentes y las izquierdas obtienen más de 2/3, que era el quórum clave, para redactar esa constitución de composición en la convención, más de 2/3. Una izquierda distinta, ¿no? Una lista del pueblo, mucha participación de independientes, crecimiento del Frente Amplio del Partido Comunista, es decir, queda bien cargada la izquierda Fin de la concertación. Fin de la concertación con un consejero, digamos, o sea, con un constituyente, Felipe Arbode, Fuad Chaín, Renato Garín, pero que había sido elegido radical, independiente en Cuba radical. Se sanciona ya con ese resultado el futuro de la convención al asignarle tanta preponderancia, o sea, o tanta representatividad a un sector político particular, muy cargado a la izquierda. Y es un dato que es bien interesante, en esa votación participó muy poca gente. Muy poca gente. Ahora, esto tienes que analizarlo en los dos tiempos históricos, ¿eh? Si tú lo analizas en tiempo presente, en ese minuto se creyó que el resultado estaba zanjado. O sea, un porcentaje amplio de la población estimaba, partidarios de los resultados tal como se dieron y contrarios a los resultados tal como se dieron, pensaba que la constitución que iba a trabajar la convención iba a ser la constitución de Chile. O sea, claro, no se pensaba que iba a ser rechazada. Y de hecho eso es lo que llevaba a los sectores de derecha en la convención y fuera de ella a decir necesitamos que haya un acuerdo al interior de la convención, o sea, que las normas no sean tan extremas que terminen, claro, destruyendo la democracia tal como la hemos conocido hasta ahora. Dicho eso, a medida que pasa el tiempo, las cosas empiezan a cambiar. Y yo te diría que el primer signo se produce el 4 de julio cuando se inaugura la convención. O sea, ahí ya hay señales que son muy curiosas. Y la primera me parece a mí que no es la elección de la presidenta de la convención, que me parece que está correcta, sino que es el discurso refundacional de la presidenta de la convención. O sea, ella dijo 2 veces que vamos a refundar Chile. Y la verdad es que el mandato era hacer una nueva constitución, no a refundar el país. Una propuesta, más, o sea, ni siquiera la definitiva. O sea, claro, después tenía que ser plebiscitada. Pero si tú ves, era una constitución, claro, constitución que iba a ser discutida, que tenía... Ahora, con la mayoría que tenían ellos, ya había hecho la lista del pueblo un anuncio antes, en junio de ese año, en el sentido que el proceso constituyente y la convención específicamente respondían al concepto de poder constituyente, claro, originario, es decir, no obedecían a los poderes constituidos. Y eso también es muy relevante porque da una señal muy clara de hacia dónde va el camino de la convención. En ese minuto, cuando se realizó el primer acto de la convención y tú miras las encuestas de la semana siguiente, cómo evalúa la ciudadanía la instalación de la convención, mayoritariamente la evaluó de forma positiva. O sea, no es que se produzca una caída, pero da una señal. Y después cuando se van acumulando caídas, evidentemente eso ya es mucho más duro y más complicado para los propios convencionales. Alejandro, presionados por el tiempo del programa, entremos un poco ya en el desenlace, en el plebiscito. Los analistas políticos electorales han dicho que el cambio, porque la convención enfrentó una evaluación positiva, muy aparejada a la que tenía en ese momento el presidente Boric en su inicio de gobierno, hasta fines de marzo, ¿no? Y recién, la última semana de marzo, las primeras semanas de abril, se da vuelta el partido y pasa por primera vez el rechazo a ir punteando en las encuestas. Cuando se preguntaba a la gente cómo usted votaría en septiembre, el rechazo recién ahí pasa a liderar las encuestas.
¿Cuáles te parecen que son los factores cruciales que explican el crecimiento de ese rechazo? A decir que los chilenos estén dispuestos a rechazar sin perjuicio de haber dicho 2 años antes queremos una nueva constitución, pero la convención no nos gusta, el proyecto no nos gusta, estamos mirando a rechazar. Yo creo que el principal de todos es el gobierno del presidente Gabriel Boric, porque aquí se cruza otra elección, que es la elección del presidente de la República a fines de 2021, y si tú te fijas, esa es una elección bisagra. Por una parte, marca el último viento de la Revolución de Octubre y por otro marca el comienzo de la contrarrevolución. Comienzo de la contrarrevolución que está dado, lo dejo anunciado, con dos factores. Uno es el éxito de José Antonio Kast en la primera y yo diría que también en la segunda vuelta, un 44% es muy potente, pero sobre todo en la primera entre el 27 y el 28%. Y el segundo gran éxito es el resultado en la elección parlamentaria y sobre todo en la senatorial. Y eso marca que la cosa no es tan clara como la percibía la izquierda hasta ese minuto. Pero yo diría que lo que rechaza la población el 4 de septiembre pasado es en primer lugar al gobierno de Gabriel Boric. Cuando uno analiza, oye, pero ¿cómo va a ser el rechazo al gobierno de Gabriel Boric? Aquí se está plebiscitando otra cosa. Bueno, hagamos historia contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si Gabriel Boric hubiera marcado 50, 55, 60 puntos de aprobación en la encuesta? Yo tengo claro lo que hubiera pasado. Hubiera ganado el apruebo. Ojo, que al menos en la CADEM, semana a semana, el mes antes de la elección del plebiscito constituyente, Gabriel Boric marcaba en las encuestas un mínimo de 36 o 35 y un máximo de 39 en las encuestas. O sea, es exactamente lo mismo que se da en la votación. Y yo para mí eso es muy, muy nítido. Eso es lo primero que vota la población. Lo segundo que vota la población, a mí me parece que es el trabajo de la convención. O sea, en esto es para tenerlo el desempeño de los constituyentes. El desempeño de los constituyentes, o sea, la persona votando en la ducha, los disfraces, los excesos, los gastos, los privilegios, cosas por el estilo, que yo creo que eso no le gusta a la población y tiene sentido que no le guste a la población. Y lo tercero y último es el contenido de la propuesta. No todo el contenido, porque hay cosas que uno podría decir, oye, yo estoy de acuerdo en que Chile sea más regional y menos centralizado, independiente de cómo se verifique esa propuesta. A otro le dirá, oye, pero el Estado Social y Democrático de Derecho está quedando en esta nueva propuesta constituyente, entonces no era tan malo. Algunos dirán, bueno, a lo mejor habría que haberlo equilibrado con libertades más claras, más concretas, y así cada cosa. Pero a mí me parece que es obvio que temas principalmente como la plurinacionalidad, en segundo lugar la no consagración de la libertad de enseñanza, en tercer lugar la no consagración de la propiedad sobre los fondos de pensiones en un contexto en que se suponía que te lo iban a expropiar. Claro. Y en cuarto lugar, la libertad de enseñanza, a mí me parece que son temas muy queridos para los chilenos en general. Y hay otros, como el derecho a la vida, el que está por nacer, que es muy querido para un sector relevante de la población, que es una valla que no están dispuestos a cruzar. Aunque eso sea una minoría dentro de la sociedad, es una minoría activa, es una minoría relevante. Alejandro, hagamos una pausa comercial. Vamos a entrar de lleno en el 4 de septiembre, por supuesto, en ese esfuerzo, también en las consecuencias que tuvo. Y después, por supuesto, vamos a nuestros 3 minutos de historia y vamos a la recomendación del libro en este último bloque de conversación en este jueves de historia en Nuevas Voces con Alejandro Sanfrancisco. Estamos de vuelta, queridos amigos, en Nuevas Voces, jueves de historia como cada jueves. Ya estamos a 31 de agosto, en este último día del octavo mes del año. Conversación que usted puede seguir en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Puede hacernos llegar sus comentarios a través de nuestro Twitter, Nuevas Voces 921, Instagram y TikTok, Nuevas Voces Chile, para que nos sigan ahí. Y les quiero recordar además, queridos amigos, que hoy día en la tarde, a las 20 horas, se lanza nuestro programa Sin Anestesia con el doctor Jorge Acosta a través del canal de YouTube de Nuevas Voces. El gran doctor Jorge Acosta. El gran doctor Acosta. Así que en @Nuevas Voces Chile, usted puede seguir este programa en vivo, el doctor Jorge Acosta Sin Anestesia. Un programa de análisis político más reposado, con un poco más de tiempo, para conversar de los principales temas que han marcado la agenda pública de los últimos días. Nuevas Voces Chile en YouTube, a las 20 horas, Sin Anestesia con el doctor Acosta. Alejandro Sanfrancisco, 4 de septiembre, 62%, 8 millones de chilenos en una votación de carácter obligatoria, rechazan el proyecto de la Constitución, de la Convención Constitucional, rechazan la propuesta constitucional en una votación masiva que ha sido entendida como una derrota al gobierno, una derrota al octubrismo, una derrota al proceso revolucionario que se había iniciado. ¿Cuál te parece que son los elementos centrales a analizar de ese 4 de septiembre al que se cumple un año este lunes que viene?
Lo primero es que el pueblo habló fuerte y claro. Un resultado 51-49, 49-51 habría sido bastante más complicado desde el punto de vista no solo de la lectura política, sino también de la aplicación práctica Mm, de una constitución. Entonces, a mí me parece que el resultado, más del 60% votando rechazo, es demasiado nítido, demasiado claro. contundente, sí. En segundo lugar, hay una cosa que evaluara, ni las mejores encuestas ni las más precisas dieron ese resultado. Entonces hay que atender el voto silencioso, el voto que no está en la marcha multitudinaria que hubo Los días antes. o en el cierre multitudinario de la prueba. Ojo que en esto a veces el voto silencioso va a estar a favor de la idea que yo tengo y a veces va a estar en contra. O sea, uno la puede interpretar siempre como que piensan como yo los Mm. callados. No, eso es una trampa. Pero hay que tener más atención con aquella gente que no vocifera y todo eso. Después, es clave en política no solo generar adhesiones, sino que también no despertar fantasmas. La convención constituyente hizo todo lo que pudo para ganarse enemigos por todas partes. Y eso es un trabajo que hay que evitar. Y en ese sentido, el trabajo que está haciendo el actual Consejo Constituyente, el Congreso Nacional, el gobierno, siempre tiene que mirar las dos direcciones. ¿Cómo sumo gente a mi idea? ¿Cómo resto adversarios a mi proyecto? Adversarios no los que piensan distinto, por eso van a seguir pensando Claro. distinto. Aquellos que han entendido distinto, aquellos que no me he dado el tiempo para explicarle, aquellos que me están planteando una crítica correcta y yo tengo que corregir en mi proyecto, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es otra cosa clave. Y lo último que yo agregaría en el análisis, Tomás, hace un análisis rápido, por supuesto, es que los problemas sociales de Chile siguen pendientes. O sea, cuando tú votas un plebiscito constituyente, tú tienes que tener claro que ahí se hubiera aprobado o se hubiera rechazado, tú tienes demasiados problemas pendientes y particularmente dos en el ámbito de las necesidades más urgentes. Uno es el tema de la delincuencia, del orden público, de la seguridad de las personas, y dos, el tema del crecimiento económico con su inmediato correlato que es el progreso Claro, social. social. Hoy día tenemos demasiados niños que no están yendo a clase, a lo que se suma este esfuerzo sistemático del Colegio de Profesores por destruir la educación pública chilena. Entonces, ahí hay una cosa que hay que evaluar cómo se trabaja mejor. Alejandro, un minuto para dedicarle al proceso constitucional actual, que enfrenta un gran desafío y es la desconexión, el desinterés, la apatía de los chilenos respecto a la cuestión constitucional. A mí me parece, en línea de lo que he pensado, digamos, y es de público conocimiento desde el año pasado, que esto es una prueba más de que el segundo proceso constituyente, que tan convencido encontraba a los partidos políticos que lo firmaron y que habían visto en el 4 de septiembre un llamado a otro proceso y no un rechazo al proceso constituyente, esto lo que refleja es que en realidad los chilenos nunca quisieron una segunda etapa constitucional, sino que más bien parte del rechazo es también un rechazo a la cuestión constitucional, a decir, oye, no hablemos más de este tema, yo estoy preocupado de la delincuencia, del orden público, el estancamiento económico, conocimos ayer las cifras del INE, el empleo se está destruyendo en Chile. ¿Cómo abordar ese desafío para que el proceso constitucional termine de buena forma de aquí a fin de año? Yo creo que, yo creo que tiene que haber un esfuerzo mayor de pedagogía cívica por parte de los propios constituyentes. Lo que tú mencionas es un hecho. O sea, es un hecho que hoy día hay un desafecto hacia el proceso constituyente. ¿Y cómo enfrenta eso? Tú te puedes amurrar y decir, oye, mira qué pena, no está yendo pésimo, no sé qué. O la segunda es que haces algo para Claro. superar esa apatía. Tienes que mostrar no solo las bondades del acuerdo que se generó en el comité designado por el Senado y por la Cámara de Diputados y los partidos políticos, sino que tienes que mostrar los beneficios que tienen las indicaciones o cambios sugeridos por los constituyentes electos por los chilenos el 7 de mayo. Pero tienes que decirlo, tienes que explicarlo, tienes que decir por qué es mejor, porque una constitución es más valiosa cuando tiene A, B o C. Claro. Tú no tienes que esperar que la gente se entere por donde quiera y después vaya a votar relativamente contento. O sea, para tener una constitución mejor, no solo hay que diseñar un mecanismo constitucional mejor, sino que hay que explicarle a la gente que va a votar en su momento. Y yo creo que esa parte el Consejo Constituyente está al debe hasta el momento. Alejandro San Francisco, como siempre hacemos historia en 3 minutos. Hoy día vamos a conversar sobre Ernesto Videla, del que se cumplen ya 10 años de su muerte. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de Ernesto Videla en una etapa muy crítica para Chile y que es una figura quizás poco recordada, pero muy relevante para la historia del Chile del último cuarto del siglo XX? Mira, Tomás, hemos elegido a Ernesto Videla porque Ernesto Videla murió
el 30 de agosto de 2013, o sea, se cumplen 3 años de la muerte, se cumplieron ayer 10 años, 10 perdón, años. de su muerte. Él había nacido en 1938, tendría 85 años, y él fue un militar destacado, pero que desde el año 78 en adelante se dedicó a las relaciones exteriores. Entre el 78 y el 82 fue subsecretario en el gobierno del general Pinochet, y entre 1979 y 1985 fue el jefe de la misión de la mediación papal. Imagínate lo que significa eso en una mediación papal que terminó exitosamente, Claro. no solo para Chile, no solo para Argentina, no solo para la Iglesia Católica, sino para ambos pueblos. La resolución de los conflictos limítrofes por la guerra es muy dramático para los países. No solo aniquila a los pueblos que luchan, sino que deja heridas por generaciones. Claro. Ernesto Videla fue jefe de esa misión cuyo objetivo era lograr la paz, y en ese sentido tuvo un éxito extraordinario. Después, a mí me parece que es relevante Ernesto Videla, que muchos lo conocen como Tito, porque publicó un libro notable, un libro grande, que es algo así como, no se llama así, pero es como la historia desconocida de la mediación diplomática del conflicto chileno-argentino. Lo publicó en las ediciones de la Universidad Católica de Chile. Me parece que el que quiera adentrarse al conflicto, Es un ahí buen tiene libro. un material riquísimo para tratar. Y luego, esto puede haber sido hace 6, 8 años, la Universidad de San Sebastián publicó una versión más breve, que es una mezcla de esos textos de antes con lo que escribió también en la segunda, en una presentación que hizo Cristian Segers, y una edición que hizo una periodista, Mónica Cerda, gran periodista y destacada profesional y amiga. Yo creo que cuando uno recuerda las figuras como Tito Videla, recuerda todo ese cuerpo diplomático que luchó por la paz en Chile y en Argentina, recuerda a los gobernantes de los países que lucharon por la paz, recuerda a los soldados que estuvieron Claro, en el dispuesto. frente de batalla, a horas de partir a la guerra, a los civiles de gobierno y de oposición, a los miembros de la iglesia que luchaban por la paz cuando parecía más fácil la guerra, y al Papa Juan Pablo II, que habiendo recién asumido la cabeza de la Iglesia Católica, gracias a Dios, literalmente, nunca más bien dicho, quiso tomar este desafío para lograr la paz. Él no era, dijo, yo no soy un árbitro, yo no voy a fallar aquí un poco para allá, un poco para acá, no soy un juez, yo soy un mediador, soy un hombre de Dios, voy a mediar para que esto termine como corresponde. Y así fue en 1985. Entonces yo creo que Ernesto Tito Videla es una persona que merece ser recordada. Digo además que hay una entrevista a él en este libro excelente que hemos citado acá en alguna oportunidad, cita con la historia de Patricia Arancibia, la pueden ver ahí, que además traza parte de la historia del ejército de los años 60 y otras fechas. Alejandro, antes de irnos, nuestra recomendación habitual para nuestros auditores, la recomendación de libro. No, antes de irnos le voy a mandar saludo a mi hermano José Pablo, que estuvo de cumpleaños ayer, 30 de agosto. 30 de agosto. No solo una gran persona, sino que un gran hermano. Es mayor que yo, pero dice que cumple 44 años. Bueno, no diré yo cuántos cumple. El libro que vamos a recomendar hoy es Régimen de Gobierno y Partidos Políticos en Chile 1924-1973, de Bernardino Bravo Lira, publicado por la Editorial Jurídica de Chile. Dijimos que íbamos a recomendar libros que estuvieran en torno al 11 de septiembre de 1973. La gracia de este libro es que analiza literalmente el régimen de gobierno que se quebró en 1924-25, el parlamentario, el que se comienza a diseñar en 1925, pero que empieza a ser operativo en 1932, y que no es el régimen que establece la Constitución, sino que es el régimen que opera efectivamente, es decir, en esta dualidad presidente de la República, Congreso Nacional, que para Bernardino Bravo Lira es clave. Y finalmente creo que hay un tema central en este libro, es cómo se pasa en Chile de los partidos de cuño parlamentario, el radical, el liberal y el conservador, a los partidos que él llama de cuño ideológico, que son de carácter internacional y que tienen otra lógica, entre los que destaca obviamente a los 3 grandes partidos influyentes de la última etapa de la democracia, al Partido Demócrata Cristiano en primer lugar, al Partido Socialista y al Partido Comunista. En parte sostiene Bravo Lira en buena medida la crisis de la democracia en Chile,
se produce por esta decadencia de los partidos de cuño parlamentario y la primacía de los partidos de cuño ideológico. Y me parece que, siendo un libro antiguo, es un libro de 1978, me parece, todavía conserva algunas ideas que merecen ser revisadas y analizadas en su mérito. Bernardino Bravo Lira, entonces, régimen de gobierno y partidos políticos en Chile desde 1924 a 1973 es la recomendación de Alejandro San Francisco en este jueves de historia. Premio Nacional de Historia del 2010. Así es. Profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Así es. Destacado profesor de Historia del Derecho. Historia del Derecho. Con eso vamos a ir terminando nuestro programa, queridos amigos. Por supuesto, recordándoles que hoy día a las 20 horas en el canal de YouTube de Nuevas Voces Chile, ustedes lo buscan. Comienza Sin Anestesia con el doctor Jorge Acosta, un nuevo programa de actualidad política para que se sumen ahí a la transmisión junto al doctor Acosta. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos este día jueves. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía y sus comentarios. Nos reencontramos mañana viernes para cerrar la semana acá en Nuevas Voces de Agricultura. Que esté muy bien. Chau, chau. Un gran mes de la patria para todos.